Que Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo aquí en California a las 10 de la mañana con 03 minutos. Me alegra muchísimo de poder estar con todos ustedes en vivo y en directo en esta entrevista que vamos a compartir el día de hoy a toda nuestra audiencia internacional. Recuerde, mi querido hermano, mi querido pastor, estamos en este instante en vivo y en directo y nuestros invitados, por supuesto, también ya están listos para compartir con todos ustedes este tiempo de entrevista. Por eso quiero saludar en primer término a toda la audiencia, no solamente de California, sino hay una audiencia que está en muchas partes del mundo también siguiendo esta transmisión. Ya lo voy a anunciar, también colaboradores y compañeros de los medios que están siguiendo esta transmisión. Así que bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo, una entrevista con los presbíteros de la Iglesia de Dios la Profecía para Suramérica, el obispo Gabriel Elías Vidal, con quien tengo el gusto ahora de estar ya conectado y permitirles el saludo en primer término a todos ustedes. Obispo Gabriel Elías Vidal, bienvenidos. Déjenle un saludo, por favor, a nuestra audiencia. Saludos y bendiciones a todos. Es un placer estar contigo esta mañana, David, para conversar de esta situación que estamos en el mundo. Gracias por la oportunidad. Amén, qué bendición. También tenemos al obispo Benjamín Feliz, presbítero para también Centroamérica, ¿verdad? El Caribe hispano. Y también está ya en línea y queremos permitir también que nuestra audiencia disfrute su saludo. Obispo Benjamín, bienvenido. Nuestra audiencia está escuchando su saludo. La paz del Señor, amados hermanos, desde Cleveland, Tennessee, desde la intimidad de nuestro hogar, para todos ustedes, compartir este momento de información y también de inspiración. Tendremos un diálogo junto al obispo Vidal, mi hermano Bruno, desde California. Queremos llegar hasta ustedes con lo mejor que podamos en este tiempo de desorientación mundial. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin duda quiero aprovechar la oportunidad. Le reitero mi saludo a toda la audiencia de Estación Vida allá en Aucayacu, Perú, 103.5 FM, que me están dando el reporte que están full sintonía escuchándonos en la selva peruana, y también Radio Shalom de Guatemala, compañeros que se unen a esta transmisión en la FM y diversas plataformas que estamos compartiendo, y desde luego por Estación Vida Internacional está saliendo esta señal, así que a todos los amigos y hermanos que están unidos a este Facebook, también dejamos la oportunidad de saludar a la audiencia distintas que nos están siguiendo esta transmisión. Bueno, en primer término, obispo Vidal, obispo Benjamín Feliz, les agradecemos por este tiempo que ustedes nos permiten compartir estas reflexiones antes de ingresar a este tema que nos ocupa hoy, de hablar de lo que está pasando en el mundo. Sé que antes que esto ocurra, antes que la pandemia pues sea declarada como tal, sé que ustedes han estado en algunas regiones, en algunos países, compartiendo capaz algunas convenciones. Cuéntenos primero un poco de esa actividad antes, ¿verdad?, de que estas situaciones nos sorprenden a todos. Hermano Elías Vidal. Bueno, sí, primero estuvimos en la Convención Nacional de Brasil, que logramos tenerla en enero ya al punto de todo comenzar a dañarse, por decirlo así. Ajá. Y luego en febrero fuimos Benjamín y yo y un grupo de líderes latinoamericanos a República Dominicana. Estábamos escuchando las noticias de lo que estaba pasando en China mayormente y comenzando a entrar a Europa. Y yo, interesante, tenía un viaje para Europa que lo logré hacer con mi esposa. El 29 de febrero salimos para España. Gracias a Dios se había cancelado un viaje a Italia que teníamos en esa misma fecha. Y estuvimos en Madrid en marzo. Y de Madrid regresamos a Barcelona, de Barcelona nos fuimos a Nueva York, caminamos entre la gente de Nueva York el día 10 de marzo y del día 10 al día 15 del mes de marzo yo estuve preocupado
pero ya pasaron los 20 días. Wow. Benjamín ni me dejaba entrar a su casa, ya ustedes saben. Todavía no lo dejamos entrar. Todavía no me deja entrar. Wow, qué tremendo. O sea, usted ha estado caminando al borde de casi del coronavirus. Peligro, ¿eh? Sí, señor. Wow, qué tremendo. Obispo Benjamín Feliz. ¿Cómo no, mis queridos hermanos? Como decía el obispo Vidal, hemos estado en la República Dominicana con todos los líderes de América Latina por algunos 21 días en el caso mío, y en ese momento era un asunto de la China. Wow. Un asunto que nadie pensó jamás, por mejor imaginación que tuviese, que nos iba a llegar a nosotros. Y el obispo que salía para España y con quien estuve en contacto y preocupado, tampoco pensábamos, incluso él mismo me decía desde allá de Barcelona o de Madrid, que allá todo estaba bien, que la gente allá hacía chistes, que era un asunto de un lugar, porque realmente aparentaba ser algo que no era tan serio. Y luego entraremos en todos estos temas de controversia que vamos a hablar. Qué es serio, qué no es serio, cuándo debemos aplicar cordura, porque he estado hablando con personas que, incluso tengo amigos pastores de España, que están ahora mismo afectados del coronavirus, y me dicen que no es un asunto de relajo, que es un asunto serio. Así que una persona como el obispo Vidal y como yo, que viajamos el mundo entero en cualquier día del año, fácilmente en un solo día podemos pasar por 3 países. En cualquier punto de eso, y en cualquier avión, en cualquier contacto, uno puede ser infectado. Y cada día aprendemos más de cómo este virus puede pasar de una persona a otra. Todas las teorías y toda la desinformación que ha habido, no intencional, porque como dije en mi primer video, en la primera entrega que hicimos, de esto nadie sabe nada. Aquí lo que vamos es aprendiendo. Al principio se decían cosas como ciertas y científicas que hoy no son verdad. Yo interpreto que el coronavirus vamos aprendiendo. Wow, qué interesante. La verdad que ustedes han estado transitando días previos a que esto se declare pues como una pandemia. Han estado transitando, como dice el hermano, en el epicentro. Hablamos de Europa, ¿verdad? Como Italia, pero también España. Específicamente el hermano Vidal estuvo en España, al parecer, y ya comenzaron a cancelarse las reuniones, ¿verdad? Sin embargo, sí estuvimos en España y estuvimos en Madrid, como dije, la primera semana de marzo, pero Hani y yo sabíamos lo que estaba pasando, así que tomamos precauciones. Primero, no nos montamos en el metro para visitar, teníamos algún tiempecito libre, cuando salíamos a estar entre la gente que no era nuestra gente de la iglesia, salíamos a visitar nos íbamos caminamos mucho, caminamos creo que casi 30 kilómetros en 3 días porque no quisimos tomar el tren. Teníamos en cuenta no ponernos las manos en la cara, que es algo muy común, como nos hemos dado cuenta en estos días. Para todos nosotros nos encanta ponernos las manos en la cara, así que tomamos eso en cuenta y andábamos con alcohol para todo lo que tocábamos, por si se nos olvidaba nos poníamos alcohol. Así que tomamos las precauciones necesarias para evitarlo, porque eso también alguien hubiera estornudado delante de nosotros y estábamos fritos, como decimos en mi país.
Wow, sí, sí, ahora es un peligro eso. Exacto, en Nueva York hicimos lo mismo. El único momento que estuvimos en un lugar comprometedor fue cuando estábamos regresando al hotel en el tren en la noche, que eso es el tren en Nueva York. Antes, en los tiempos normales, se llena cuando la gente está regresando de sus trabajos. Y ahí estuvimos, pero todo el mundo estaba calladito, nadie hacía chistes, nadie abría la boca, todos estaban pendientes de lo que estaba pasando. Y llegamos y gracias a Dios, si me da el coronavirus no fue por el viaje que hicimos. Por supuesto, Benjamín, ¿te acuerdas? Tuvimos que cancelar la conferencia en Ucrania porque era un problema irse a Europa ya para principios de marzo. Wow, ahora, obispos, hay muchos pastores, muchos líderes que nos están ahora sintonizando y están dejando sus saludos, pero ¿qué reflexión bíblica, teológica podemos hacer de todo esto? Las primeras reflexiones. Bien ha dicho el obispo Benjamín, quizá no hay nada cierto. Teorías hay diversas, hay desinformación intencionada, capaz no intencional, que han circulado, que hoy no son ciertas. Pero ¿qué reflexión podemos hacer? La iglesia en el mundo, después del 9/11, intentaba escuchar alguna reflexión, lo que Dios nos quiere decir a través de esta situación que hoy el mundo está viviendo. Nuestras vidas han cambiado totalmente, sin duda. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión, obispo Benjamín, que podemos hacer sobre lo que estamos pasando ahora? Bueno, conversaba con alguien ayer y queremos cuidarnos de esto en esta transmisión. Hoy todo el mundo expresa tener una palabra de Dios para este momento. Hoy todo el mundo tiene una revelación, una visión, una cosa. Queremos ser cuidadosos en nuestra lectura de lo que está sucediendo. Lo primero que yo quiero, y aquí en las mejores palabras del obispo y doctor Elías Rodríguez, yo quiero que esta plática sea una de lamento. Y por eso llamé en primer lugar, en mi primera entrega, mi primer video, a que lloremos con los que lloran. Esto no es tiempo de triunfalismo, esto no es tiempo de una fe irracional que desafía todo lo que sabemos teológicamente de un Dios soberano. Este es un tiempo de reflexión, pero es un tiempo de llorar y de lamentar. Yo lamento y lloro cada uno de los muertos, cada uno de los que se han ido con el Señor o que partieron a la eternidad de una manera sin tener una relación con el Creador. Eso es algo que la iglesia tiene que llorar y tiene que lamentar. Entonces, y llamé a los pastores de Centroamérica a que revisemos nuestra teología de pérdida y nuestra teología de cómo el ser humano procesa el duelo. El mundo está de duelo. El mundo está paralizado. Y está paralizado porque nuestros hermanos y nuestras hermanas han partido a la eternidad de una manera que 30 días atrás, en este lado del mundo, en Occidente, nadie lo esperaba. Así que lo primero, yo quisiera pedirle a ustedes dos, si me permiten, que tengamos aunque sea 3 segundos de silencio, que en la radio, en la televisión, es una eternidad. Pero para que el punto llegue a todos los que nos están mirando, quedémonos tranquilitos como está el mundo y pensemos en lo triste que está la creación por este corona. Quedémonos tranquilos 2 segundos para que llegue a casa, a nuestra mente, el mensaje de lo que está sucediendo. Y con este silencio queremos honrar a todas las vidas humanas que han sido pérdidas durante esta
crisis mundial. Luego que el obispo Vidal hable, quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene 5 puntos, donde yo estuve reflexionando cómo la iglesia de hoy, del siglo XXI, particularmente en Occidente, con algunas cosas que veníamos haciendo y cómo el coronavirus chocó con todas estas costumbres, tradiciones. Luego les voy a decir como yo les he llamado. Y pero primero quiero ir a lo Bueno, estoy por supuesto muy de acuerdo con Benjamín. Es tiempo de llorar. Yo he estado hablando por estos medios de que es tiempo de llorar, es tiempo de meditar, pero también no es tiempo de tener miedo. No tenemos que tener miedo. Estas cosas están en la palabra del Señor, en la Biblia. Los tiempos difíciles iban a venir. Hay salmos que hablan, líbranos de la peste destructora, ¿verdad? Que no nos tocará. Eso está previsto en las Escrituras. Y tenemos que permanecer fiel, tenemos que permanecer sin temor, pero tomando los cuidados necesarios, teniendo la prudencia que necesitamos tener en situaciones como esta para no tentar a Dios. Tentar a Dios cae en pecado. Hacerlo a propósito, querer, esto no es el momento de las profecías glorificadas de los llamados profetas de hoy, como es el caso de una situación que tenemos en un estado de Estados Unidos donde hay una mega iglesia que sigue dando servicio y que acaba de declarar hace unos días que ya el virus se fue y que no los va a tocar a ellos. La prudencia es mi llamado. Si he hecho algún llamado durante estos tiempos, esa es la prudencia, porque no podemos tentar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de librarnos, y eso lo compartí con los hermanos de Lynn, Massachusetts, y los que pudieron sintonizar en Facebook el otro día. Y es que me acuerdo de los hermanos hebreos, Azarías, Misael y ¿cuál es el otro? Sadrach, Mesach y Abednego. Azarías, Misael y ¿cuál es? Baltasar. Ananías, se me olvida Ananías. Ellos retaron a Nabucodonosor y le dijeron que no les importaba si el Dios de ellos no los salvaba, porque estaban en las posibilidades, que ellos no iban a adorar a la estatua de oro del rey, y que Dios a quien ellos servían los podría librar del rey y del fuego, pero que si no lo hacía, ellos iban a seguir fiel a ese Dios todopoderoso. Así que no podemos tentar a Dios, podemos perder la vida haciendo eso y meternos en problemas con el Señor. Y quiero mandar un mensaje de una vez. Yo tengo una reunión semanal con los supervisores nacionales de Sudamérica y ellos me hablan sobre situaciones donde hay pastores que quieren retar, que somos hijos de Dios, que hay que dar servicio y quieren irse en contra aún de la ley. Hermanos pastores, eso es muy peligroso porque nos acaban de informar de Rusia que una mujer que viajó de España a una de nuestras iglesias en las afueras de Moscú, la visitó por primera vez e infectó a 30 personas en una iglesia de 400 a 500 miembros, infectó a 30 personas y hoy le cerraron la iglesia. En Perú, nos contaba el obispo Albino, el que tiene servicio y muere alguien, y si alguien se contagia y muere, podemos perder la licencia nacional de operar como iglesia. Entonces no podemos estar con esas cosas. No hay Biblia para usted justificar su irresponsabilidad y su imprudencia. Más bien hay Biblia para ser prudente y prepararnos para ayudar a quien tengamos que ayudar. Si es ayudando que nos vamos a contaminar, entonces vale, pero por imprudencias nuestras no. Wow, qué tremendo, ¿eh? Obispo Benjamín, antes que compartamos estas reflexiones que usted ya ha mencionado, ¿algún consejo práctico también para los pastores, el ministerio del área que usted ministra? Fíjate, David, fuimos de las primeras denominaciones, y en algunos países fuimos la primera denominación en llamar a un cierre total de todos nuestros templos antes de que los gobiernos lo hicieran. O sea, no estamos
haciendo esto porque el gobierno nos obliga. Estamos haciendo esto porque lo entendemos nosotros, una irresponsabilidad de un líder. Recuérdese lo que dice la palabra, que las palabras de un pastor, de un maestro, son como clavos, son poderosas, son penetrantes, son profundas. Nuestra gente va a seguir nuestro ejemplo. Ninguno de nosotros quiere estar confinado en la casa, pero es lo que hay que hacer, como dice el obispo Vidal. Mi llamado: acatemos, y si no acatemos, vamos a exceder los requerimientos mínimos de nuestras autoridades civiles. Eso significa ser lo más prudente posible. En el día de ayer, CDC, que es la entidad que rige en los Estados Unidos los asuntos de salud y de epidemias y pandemias, recomendó para todos los americanos que usáramos máscaras. Todos los americanos, cuando estemos en público, usemos máscaras. Para dos cosas: para defender a aquellos más vulnerables de cualquier virus que nosotros podamos tener, y para defendernos nosotros también. Es una avenida de doble vía. Entonces, mi consejo es ese, hermanos. Usemos las redes, usemos todo tipo de comunicación para estar en contacto. Pastores, es el momento de pastorear. Es el momento de pastorear fuera del púlpito, de llegar a nuestra gente, de asegurarnos que ninguno de nuestros miembros vaya a tener necesidad de algo. Y eso fue lo que los reformadores, a quienes le tomó una crisis como esta, muy parecida, aunque se llevó mucho más gente que la de ahora, Lutero, Zwinglio, todos los reformadores pasaron por una crisis como esta. Incluso Lutero desarrolló lo que vino a ser luego algún código de ética, como decía el obispo Vidal. Si en el proceso nos contagiamos porque estábamos salvando otras vidas y no hubo manera de hacerlo sin que nos toque a nosotros, bueno, eso decía Lutero. Y si va a abandonar la ciudad, deje a alguien en su lugar. A los reformadores les tocó bregar con una situación muy parecida. Y a mi entender, Zwinglio mismo, que compuso una tremenda canción cuando él mismo no sabía si vivía o moría por lo enfermo que estaba. El obispo Tomlinson, el fundador de nuestro movimiento, desde su propia casa murió persona, él cuidando miembros de la iglesia. Dice, y gracias a Dios solamente una persona se nos murió. Su propia esposa estuvo tan enferma, pero dicen los diarios del obispo que el Señor la tocó y solamente un día estuvo enferma. Así que mucha precaución. Dios nos ha dado una mentecita para pensar y unos oídos para escuchar. Usémoslo. Es el momento de la precaución. Nos preguntaba el obispo Flavio en uno de los foros que estamos teniendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Ya yo estoy cansado de estar en casa, aunque él es uno de los primeros que llamó a una cuarentena total a la iglesia, y estuvimos de acuerdo en que ya pronto estaremos en las calles auxiliando, como el caso de Guayaquil, por ejemplo, que luego más tarde cuando hablemos de estos casos, a la iglesia le tocará salir a las calles. Estoy diciendo, este no es el momento. Ese momento lo vamos a entender todos cuando ya llegó y cuando ya nosotros, los que estaremos dando servicio a la comunidad, lo sabremos hacer de la manera más prudente posible, sin complicar una situación que ya está muy complicada.
Perfecto. Obispo Vidal, ¿algún reporte de su región? ¿Cómo están las iglesias? ¿Todos los países están sufriendo restricciones extremas o qué reporte tiene de Sudamérica? Es increíble que el país que tiene más casos es el que tiene menos restricciones, que es Brasil. En Brasil todavía están permitiendo que se reúnan las iglesias con hasta 50 personas, y eso estábamos discutiendo ayer con el supervisor nacional de Brasil, que estaba en una disyuntiva. Mi consejo fue de parte del liderazgo suramericano y de la iglesia, es que nosotros debemos salir 15 días después que salgan las demás iglesias, porque es que hay que esperar qué va a suceder cuando comiencen a abrirse las iglesias, por si acaso se comienza una nueva ola de contaminación, y no sabemos, y no es miedo, una vez más, no es miedo, es que nosotros tenemos la responsabilidad de esa gente, y cuando nosotros abrimos las iglesias, los líderes somos los responsables. Y en el caso de Perú, como ustedes oyeron, es muy, muy fuerte lo que le puede pasar a la iglesia si abre antes de tiempo. Los casos, ¿están todas las iglesias cerradas en América del Sur? Mayormente sí. Tengo entendido que algunos pastores son los super cristianos y ellos van a dar servicio porque el Señor los va a proteger. Buena suerte con eso. Casos peligrosos para nosotros en Guayaquil, Ecuador. Ya han muerto miembros de la iglesia. Acaba de morir el papá de uno de nuestros miembros anoche. Y en Chile tenemos un caso pendiente. Están en cuarentena una familia pastoral en una zona de Chile. Están en cuarentena y pedimos oración. Quisiera decirles que he estado pidiendo oración a mucha gente sobre la familia Peñafiel. Perdónenme por usar el apellido. Los papás de Bolívar Peñafiel, el que dirigió la adoración en SIL 2016 o 18, 2016 fue, ¿verdad? 17. Creo que fue en Guayaquil. Estaban mal con todos los síntomas del coronavirus y hoy me dijo el hijo que se levantaron los papás, que tienen más fuerza, que ya pueden respirar mejor. Creemos que fue un milagro del Señor porque tienen 70 y pico de años. Uno tiene una condición, los dos tienen condiciones peligrosas de salud, y las condiciones que están hablando en las noticias son las que esas personas tienen, pero ya parece que están arrebasando el asunto, y yo creo firmemente que fue por la oración de los justos. Tenemos dos familias que perdimos dos miembros en Ecuador, pueden haber más, y hay familias relacionadas con la iglesia que han muerto personas también. Ecuador es el epicentro de muerte para Sudamérica, tengo entendido. Guayaquil específicamente, es donde más personas están muriendo y donde no hay un sistema de salud viable que pueda enfrentar esa situación. No lo creo que lo tenga ningún país, pero parece que es uno de los peores en Guayaquil. Definitivamente no estaban preparados y están dejando, como ustedes han visto en las noticias, personas en las calles muertas, el cadáver de las personas en la calle. Aparte de eso, todo está bien. Hicimos un recuento de los países. Solamente tenemos 2 casos, esos 2 casos en cuarentena, y los casos, aparte de los casos de Guayaquil, estamos bien hasta el día de hoy, que sepa yo. Perfecto. ¿Y Centroamérica, Caribe, Obispo Benjamín? Nos estamos reuniendo una vez por semana con todos los supervisores y con algunos pastores en otros foros, y estamos tomando las estadísticas de cómo vamos en todo el área. México, que es el país de América Latina más grande, no tenemos ni un solo caso. En Centroamérica, tuvimos un caso, pero ya está en recuperación. En todos los demás países no hemos sabido de un solo caso en los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿En México se han cerrado los templos también? Sí, yo diría en el 99%, porque allá no ha sido mandatorio, ha sido un asunto opcional, entiendo, pero hemos dado instrucciones de que se cierren. Están haciendo células de oración y de estudio bíblico familiar, solamente la familia se está reuniendo. Y según
Estamos predicando más, estamos orando más, estamos ayunando más cuando sumamos todo lo que, porque antes íbamos a la iglesia, que es un término erróneo, no va a la iglesia. Antes íbamos a la iglesia y ahora estamos en la iglesia y somos la iglesia 24/7. Entonces hay más predicación, hay más oración, hay más ayuno y gracias a Dios no tenemos nada que lamentar en términos de pérdidas de vida. Ahora bien, queremos informar, sí, que nos estamos reuniendo con el supervisor general y los presbíteros generales una vez por semana, las últimas 3 semanas, hará un promedio. Y Europa ha sido afectada, yo creo que de la manera más difícil y con los números más grandes hasta ahora. Tenemos varias muertes en el Reino Unido, en Inglaterra. Incluso figuras muy conocidas dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía en Europa y África, como el obispo K, lo conocíamos muy bien, yo lo conocía bien, compartí con él varias ocasiones, pero en uno de los periódicos de mayor circulación en la Gran Bretaña salió un artículo honrando sus vidas, porque 2 obispos en 24 horas, 2 obispos de la Iglesia de Dios de la Profecía pasaron a la eternidad, y algunos miembros también. Así que sabemos de varias muertes que están directamente relacionadas, pero hay otras que no sabemos si fueron directamente relacionadas, pero que sí partieron de su vida. También antes de salir al aire estuve en contacto con una pastora de Nueva York, y 2 miembros de su iglesia fallecieron en situaciones muy difíciles. Un miembro en New Jersey, también hispanos de la Iglesia de Dios de la Profecía. Tenemos personas hospitalizadas en el área del noreste, mayormente New York y el estado de New Jersey. Eso es Italia. Los hermanos están en una situación muy difícil, una iglesia que iba muy bonita, que iba creciendo bastante en la ciudad de Roma, en las afueras de Roma. España, ya lo dijo el obispo Vidal. Bulgaria también estamos siendo muy afectados. Esto es cuanto a la membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía. En África y en Asia tenemos gran preocupación por la capacidad de responder a esto, que puede tener consecuencias muy difíciles. Recuerde que África va detrás aún de nosotros en lo que es la curva. Esto es muy nuevo para ellos, así que no sabemos lo que va a suceder en África. Wow, qué tremendo. En todo caso, la iglesia también ha tomado a nivel global muchas medidas, ha tomado muchas directrices para el ministerio global. Y yo pienso de que algunos hoy están en plena sintonía, hay gente que está saludándonos de varias partes del mundo, y hago el paréntesis otra vez para saludar a nuestra audiencia de Radio Vida 105.3 FM allá en Aucayaco, en Huánuco. Así que estamos transmitiendo en vivo a toda la audiencia de la FM desde los Estados Unidos, el obispo Benjamín Feliz y también el obispo Gabriel Elías Vidal desde Cleveland, y su servidor aquí desde California. Así que saludamos a toda la audiencia de Radio Vida de la 105.3. Así mismo también Radio Shalom en Guatemala y Estación Vida Internacional también, que está en plena comunicación con esta entrevista. Obispos, la pregunta siguiente es las recomendaciones generales que esta iglesia ha tomado para la comunidad global nuestra.
si capaz entre algunas cosas sabemos que se ha cancelado la Asamblea Internacional, sabemos que se han cancelado muchos eventos a nivel internacional. Entonces, ¿qué esperamos los pastores, los líderes? ¿Qué esperamos de todos? ¿Ustedes nos pueden dar un alcance sobre esto? Bueno, la primera gran decisión muy difícil, mucha oración, mucha cautela, mucho consejo, mucho diálogo con todos los comités pertinentes, fue la Asamblea General. La Asamblea Internacional de 2020 fue cancelada porque consideramos imprudente proceder. Hacer una convocatoria de esta magnitud hubiese sido nosotros, para los fines de la Asamblea, porque lo que hay que pensar es para qué es la Asamblea. La Asamblea es una sesión de negocios, por lo cual tiene componentes también jurídicos. Es el tribunal más alto de la Iglesia de Dios de la Profecía, donde se toman las decisiones de política y gobierno y doctrina. Entonces, esta asamblea también tenía la peculiaridad que marcaba el retiro de la posición oficial del supervisor general y la evaluación de 2 presbíteros en cuanto al presbiterio internacional. Entonces, sin el componente internacional, sin los delegados internacionales, nosotros no podemos, con buena conciencia, llamarle una asamblea internacional, ya que los delegados internacionales quedarían excluidos, número uno, porque todos los consulados, según entendemos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, han sido cerrados para expedir visas. Nuestros hermanos alrededor del mundo hay que recordarse que entre el 85 y el 90% de los miembros de esta iglesia están fuera de los Estados Unidos. Entonces, hacer una convocatoria que tiene ramificaciones legales, jurídicas, donde se toman decisiones que impactan el mundo en política y gobierno, entonces no es viable y tampoco es prudente, y en nuestro entendimiento no procedía. Para eso consultamos al Comité de Doctrina y Gobierno y también consultamos el Comité de Mayordomía y Finanzas en cuanto a la Asamblea Internacional. En cuanto al segundo punto que tratamos, contactamos también esos 2 comités vía Zoom, teleconferencia, y además consultamos con el historiador de la iglesia, que a su vez es uno de los miembros del consejo que iba a supervisar la selección del nuevo supervisor mundial. El consenso de todos los comités que tienen que ver con la asamblea y con la selección fue la cancelación de la asamblea y que el obispo Clements se quedara como supervisor general por 2 años, lo cual él aceptó por 2 años. Y él fue tajante en cuanto a eso, que su tiempo sería por 2 años. Así que esas fueron las decisiones. Queríamos explicarle a los miembros de la iglesia el trasfondo y cómo llegamos a esas decisiones que fueron difíciles, no fueron fáciles. Wow. Y obispo Vidal, esto también implica que muchas cosas que venían siendo anunciadas como transiciones, como capaz algunos asuntos de negocio de la iglesia a nivel global o regional, también se ven suspendidos hasta la nueva asamblea, ¿o cuál es el curso de todo esto? ¿Te refieres a lo que pasa dentro de la asamblea el domingo en la mañana?
Sí, sobre todo, capaz hay transiciones. yo le hago esta pregunta porque el obispo Benjamín, en la última entrevista que tuvimos, cuando estuvo por California, me dijo algo que no he olvidado y se lo voy a recordar a los dos. La gente, una buena entrevista, si no tiene aquello que la gente quiere escuchar, no es buena entrevista. hay gente en muchos lugares del mundo que está diciendo, entonces, porque hay algunos que habían todos los negocios así regionales. Bueno, los nombramientos que se hacen el domingo en la mañana se van a hacer. Las transiciones van a ocurrir. Ya eso lo acordamos los presbíteros generales porque esas decisiones la toma el presbiterio general, que está compuesto por el supervisor general y los presbíteros generales. Y en algunos casos en conversación y en conjunción con los países. Los nombramientos vienen y en mayo les vamos a dar una fecha donde vamos a hacer una transmisión en vivo como la que hacemos para la asamblea. Estamos analizando el día y la hora y le vamos a dar esa fecha para que toda la iglesia de Dios de la Profecía en el mundo pueda unirse a nosotros para escuchar un mensaje del supervisor general y los nombramientos por los presbíteros generales, esta vez por primera vez algunos desde sus casas y otros vamos a llegar a un lugar aquí en Cleveland para hacerlo. Pero sí, las transiciones y los nombramientos de nuevos supervisores y cambios vienen y van a suceder en julio. Estén pendientes a esa información. Wow, tremendo, ¿eh? Esto he recibido preguntas, por eso se la traslado y pues traje a la memoria el pensamiento del obispo Benjamín, ¿verdad? Sí. Y aquí quiero aclarar la razón de por qué, eso que acaba de decir el obispo Vidal, por qué eso no se afecta. Un cambio o un nombramiento a nivel de supervisor nacional o en el caso de algunas áreas supervisor regional, no necesita de una asamblea. Nosotros lo que hacemos es aprovechar esta congregación mundial que viene para hacerlo oficial. Pero un presbítero general en consulta con el supervisor general puede hacer un cambio o un nombramiento en cualquier momento. Eso en el gobierno de nuestra iglesia, eso está claro, siempre lo ha estado. Benjamín, y eso sucede realmente a todos los niveles. Un pastor puede hacer cambio de líderes, un supervisor nacional puede hacer cambio de pastores. Los cambios están en la autoridad, en la jurisdicción de la posición, no en la Asamblea Internacional. Es correcto. Muy buena aclaración, muy buena aclaración. Entonces, se está entendiendo hoy que no se necesita una asamblea internacional para hacer cambios regionales o de las regiones, ¿verdad? Yo entiendo que el obispo Vidal ha hecho nombramientos, no recuerdo, obispo, pero yo sí he hecho nombramientos fuera de asamblea. Aprovecho siempre una convocatoria o algo para hacerlo público y hacer un acto de instalación, pero en nuestros artículos, en nuestro manual de gobierno, está claro que es el supervisor es nombrado por el presbítero general en consulta con el supervisor general y los presbíteros y puede ser también removido en cualquier momento. Sí, yo he tenido esos casos porque el supervisor de Uruguay en el 2010, creo que entró en marzo. Se nombró en enero, febrero, así que sí, hemos tenido casos así. Pues muy bien, reciban el saludo. Me voy a tener solamente un minutito para tampoco dejar de mencionar a toda la gente que está a nivel internacional dejándonos saludos. Están diciéndoles muchísimas gracias a los obispos Benjamín Feliz y Gabriel Vidal por las recomendaciones claras y prudentes que nos están haciendo y el llamado sin duda a tomar las recomendaciones que no solo la iglesia lo está haciendo, sino también las autoridades de cada país. Así que queremos saludar a todos los pastores que están en sintonía. Hay supervisores también que están saludándoles, obispos.
Pero eso sí, hay una reflexión también que el obispo Benjamín Feliz, que nos tocó, nos mencionó 5 puntos importantes en medio de esta situación mundial que estamos viviendo. La iglesia, vamos a hablar luego cómo la iglesia está respondiendo, cómo ustedes ven la respuesta de nuestra comunidad global frente a esta crisis, porque gracias a Dios hay reuniones virtuales, se han abierto plataformas que en el pasado no la estábamos usando de pronto, y hablaremos un poco de eso. Pero sí me gustaría, obispo Benjamín Feliz, que usted nos haga las reflexiones respecto a lo que veníamos platicando. Fíjate, en conversación con algunos compañeros, tratando de reflexionar teológicamente de lo que está sucediendo y cómo el coronavirus vino a paralizar el mundo, hay 5 cosas claras que para mí chocaron con el coronavirus, y el coronavirus las expuso o expuso su debilidad, su fragilidad, su vulnerabilidad. Y de esto yo pienso sacar 5 sermones, aún no lo he hecho, para que nosotros reflexionemos a ver si vamos bien o si vamos mal como iglesia. Yo pienso que Dios está llamando nuestra atención. No iría tan lejos como algunos que Dios mandó este virus para él. No. Eso no es lo que yo quiero decir con esto. Lo primero que yo pensé es que hemos sido críticos muy fuertes con algunas iglesias por la idolatría, y hemos combatido la idolatría de una manera pero brutal, porque entendemos que son otros los que están siendo idólatras y no nosotros. Entonces es mucho más fácil condenar el pecado en otro que arrepentirse. Mucho más fácil señalar tu pecado, porque así tú mismo te sientes justificado, porque ese no es tu situación. Pero pensaba yo, ¿no habremos nosotros también construido las propias nuestras a medida que fuimos caminando, y en el camino número 1 nos convertimos en una iglesia templocéntrica, una iglesia de edificios, una iglesia donde todo gira en torno a ese edificio? Entonces reflexionemos. Coronavirus nos vino a señalar y nos venció porque nos cerró los templos. Aquí no podemos decir que no. Aquí tenemos que darle la mano. Bueno, no le demos la mano al coronavirus y decirle: no, ganaste una. Número 2, una iglesia centrada en las finanzas, donde evaluamos la fortaleza de la iglesia en cuán grande es tu presupuesto. Los ministerios que se conocen como grandes, los ministerios que veneramos, que aplaudimos, son aquellos ministerios que tienen grandes presupuestos. Mi pregunta: ¿dónde está la entrada de dinero hoy a las iglesias? ¿Cuáles serán aquellas iglesias que saldrán fuertes económicamente de la crisis? Coronavirus vino y afectó las finanzas de todos, incluyendo las de la iglesia, y coronavirus ganó. Número 3, una iglesia que se encuentra legitimidad por el número de personas que reúne. Si tienes mucha gente, eres una gran iglesia, como yo he oído. Incluso te damos el título de mega iglesia. ¿Por qué? Porque reúnes mucha gente. La fortaleza de la iglesia
jamás ha dependido de cuánta gente se congreguen en un lugar. De hecho, la palabra nos dice, el Señor nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, para mí eso es una iglesia. Debajo de un árbol en Belice o en La Habana. Eso es una iglesia. La iglesia no la define el número de personas. Coronavirus vino a decir, no se congregan. Comenzaron con 50 personas, después lo bajaron a 10, hoy 0. ¿Dejamos de ser iglesia porque no tenemos multitudes? No, eso no define la iglesia. Número 4, celebridades. Nos convertimos en una iglesia de celebridades. Hicimos de nuestros cantantes y de nuestros pastores favoritos celebridades. Wow. Esos presupuestos para nosotros tener el mejor cantante o tener el mejor predicador en nuestras iglesias y usarlos como carnadas y usarlos para demostrar poderío. Coronavirus vino a decirnos, no hay celebridades que valga, no hay pastor que valga, no hay cantante que les vaya a asegurar a ustedes nada. Y ahí quiero poner un slash, un guión, no solo celebridades, sino espectáculo. Y ahí tendríamos que, ese tema, sí, ese capítulo va a ser bien largo, porque ahí voy a tener que acudir a varios libros que nos vienen advirtiendo que hay fuego extraño en el altar. Wow. Y por último, número 5, coronavirus vino a desafiar las estructuras. Todas las estructuras colapsaron y ninguna pasó la prueba. Y coronavirus la puso de rodilla porque las estructuras se desintegraron. Y aquí no solo fue la iglesia, aunque la que va a cubrir este capítulo que vamos a escribir las estructuras gubernamentales. No hubo un gobierno que pudiera responder y decir, aquí no entra coronavirus. No hay hospital que dé abasto. Los hospitales están desbordados. Estamos enviando enfermeras y doctores a los focos de contaminación más grandes, pero sabemos que eso es solo temporario porque de ahí tendrán que volar a la próxima ciudad. Entonces, sin acusar, sin señalar a nadie, yo quiero que la iglesia del siglo XXI se mire introspectivamente para consumo propio, buscando un mea culpa, porque nosotros aquí no podemos señalar a nadie, sino que irnos a nuestra recámara en secreto y pensar, Señor, de hoy en adelante no veré más el edificio de la misma manera, no veré las finanzas de la misma manera, no veré el estatus de celebridad de ninguna manera, no voy a considerar las multitudes de ninguna manera, de la misma manera que lo había hecho antes, y voy a tener mucho cuidado con las estructuras, porque nosotros tenemos que seguir siendo iglesia en medio de la feroz crisis que nos rodea. Y una cosa te aseguro, David, la iglesia que se sobrepuso a todas las crisis anteriores se va a sobreponer a esta. No se verá igual, pero se va a sobreponer a esta. Así que pensemos en esto
¿cómo vemos nosotros esas 5 cositas en momento de reflexión? Yo las vi y que de seguro estarán hablándolas por ahí. Obispo Benjamín, usted ha tocado muchos callos y es para larga la reflexión en muchos puntos que usted ha hecho de Slash. Sin embargo, ¿qué es lo que también puede decirnos el obispo Vidal? ¿Qué reflexión también está? Yo no traje ninguna reflexión ni me preparé para alguna porque Benjamín se encarga de hacer esas cosas. No sabía que había que preparar una reflexión porque yo he estado muy ocupado en mi casa haciendo muchas cosas. Pero en todo caso, obispo Elías Vidal, ¿cómo ha visto la reacción de nuestra comunidad ministerial y eclesiástica respecto a esto? Hoy se está usando pues los medios digitales para llevar las reuniones. ¿Qué experiencias ha podido o qué es lo que ha podido ver en estos tiempos donde físicamente no nos podemos unir? Sé que en Estados Unidos hay algunos que inclusive van a los parqueaderos, ¿verdad? Y toman distancia a los carros y ahí alguien celebra una reunión, y me parece en algunos lugares, pero en la mayoría de casos, pues la mayoría de pastores y líderes haciendo las conexiones virtuales. ¿Cómo ha visto esta reacción de la comunidad cristiana? Comienzo con lo que estamos haciendo en mi iglesia local, que es una iglesia pequeña. El domingo pasado tuvimos nuestra primer servicio de toda la historia de la iglesia por Zoom. Fuimos a la iglesia, grabamos el devocional de 2 cantos porque no se puede hacer muy largo y la pastora fue anterior y grabó su mensaje y pudimos simplemente utilizar el Zoom para presentar. Vamos al devocional y poníamos el video y después vamos a la presentación del mensaje de la pastora y pusimos el video también y luego entonces recibimos peticiones de oración porque eso es lo que más se usa en este momento. La gente está orando más que nunca. Lo veo en lo general con mucho optimismo, pero también tristeza, porque primeramente no estamos preparados para esto. Nosotros tenemos conversaciones ahora en América del Sur con el liderazgo de buscar la manera de prepararnos para tener más iglesias digitales, más acceso a los miembros. Yo veo muchos pastores nuestros de todo el continente, de Europa, que están entrando a Facebook y teniendo Facebook Live, por decirlo así. Lamentablemente, no tanta gente ve Facebook Live en la iglesia local y es donde nos vamos a tener la falta. Estamos transmitiendo para todo el mundo, pero nuestra gente necesariamente no está recibiendo el servicio. Acuérdate que en Facebook tú lo pones hoy acá y en 2 horas está acá abajo y en 3 horas ya no se ve, ya no aparece. Entonces, no sé qué tanto resultado le está dando a los pastores en Facebook Live, porque primero la gente no lo está mirando. Tú ves que 2 o 3 son los que están mirando, 2 o 3 personas. Aquí tenemos ahora mismo un grupo extraordinario tenemos 63 personas que están conectadas con nosotros. Eso no pasa a nivel local con los pastores. Tenemos 1, 2 personas. Ellos esperan que se vea después, pero después está muy abajo, la gente no lo ve. Es frustrante saber esa situación porque me temo que a pesar de que estamos utilizando las redes sociales, no todo el mundo está recibiendo el pan que el pastor está dando. Otra cosa, tú sabes que nosotros somos exigentes, me refiero a ti y a mí, Benjamín no tanto, con el asunto de la iluminación, de el micrófono aquí para que se oiga bien. Entonces se ponen a una distancia, parece que ponen la cámara a mitad de la iglesia y transmiten y se oye el eco y se oye porque no están usando más que el micrófono de la cámara. Es triste. Pastores, acérquense en ese teléfono, ponga ese teléfono más cerca, aunque se le vea la cara fea suya o bonita, y comparta un poquito más de cerca, pero eso es lo que estamos mirando. Sí hay mucha transmisión, he visto bastante, pero no estoy seguro, y eso es una conversación que tuvimos ayer con los supervisores, no estamos seguros que los pastores locales están llegando a sus congregaciones. En este momento necesitamos llegar a nuestras congregaciones específicamente, que es lo que hicimos nosotros en nuestra iglesia con Zoom, para volver al principio. En Zoom teníamos la cara de todos nosotros, todas las familias conectadas, la mayoría pudieron interactuar, unos oraron desde su casa, todos los escuchamos, y esa manera es la más apropiada, pero yo entiendo que Zoom cuesta dinero y no todos lo tienen, aunque les están dando media hora a las personas. Quizás podrían inventarse un servicio
de media hora y conectarse con los miembros de la iglesia. ¿Quién sabe? Pero hay muchas cosas, hay muchas maneras de hacerlo por Facebook Live, pero no estoy seguro si estamos alcanzando las congregaciones locales. Específicamente, ese es el reto que tenemos, que después que salgamos de esto, quizás vamos a tener que incorporar más información sobre cómo se deben hacer estas cosas para que de ahora en adelante quizás los pastores se comuniquen más con sus miembros de esta manera, aunque no haya pandemia. Ok, ¿y qué ideas claras, obispo Benjamín Feliz? Hay estas transmisiones en vivo donde se predica la palabra, hay alabanzas, pero no hay el ofrendero. ¿Qué de nuestros templos, de nuestras finanzas? Bueno, hay mucha preocupación en eso. ¿Qué recomendación usted nos da? Es una de las cosas, de los aspectos de la iglesia que habrá que redefinir. Entonces, vamos a ser desafiados. En el área económica estamos siendo probados. Es un poquito tarde hoy, pero hemos venido enseñando toda la vida que todo ministerio debe tener 6 meses por lo menos de reservas para poder funcionar en tiempos de crisis. Todas las entidades y todas las industrias que son reguladas por el gobierno a menudo vienen a asegurarse de que una institución pueda funcionar en tiempos de crisis. Bueno, yo creo que definitivamente los ministerios, las iglesias que estén más vulnerables van a pasar un momento muy difícil en esta crisis. Yo lo veo así. Por ejemplo, hay iglesias acá en los Estados Unidos, en nuestros países no se acostumbra mucho a tener grandes deudas, pero acá hay iglesias que tienen una hipoteca que se lleva la mayor parte de todo lo que entra en la iglesia, de los diezmos y las ofrendas. Muchos pastores todos los meses en Estados Unidos tienen primero que pagar la hipoteca y luego lo que ellos van a recibir como la porción, algunos países llaman porción alimenticia, otros el estipendio, no sé, allotment, dicen acá en Estados Unidos, asignación, decimos en América Latina. Entonces, pero definitivamente, por eso que fue la número 2 de los puntos en que yo estaba reflexionando como persona que viene del mundo de los negocios, de la contabilidad y la administración. Lo primero que yo pensé es que la iglesia es el pueblo y el pueblo es la iglesia. Y si el pueblo está en escasez, en precariedad, la iglesia está en escasez y precariedad. Habiendo dicho eso, quiero decirte que en la crisis anterior, 2008 por ahí, que el mundo se pulverizó, un tercio, un cuarto de la riqueza del mundo desapareció en 2 días, 3 días. Yo sé que esto es diferente, pero yo era el director mundial de finanzas de la iglesia. Y una cosa pudimos nosotros ver allí, fue la provisión de Dios durante ese tiempo en que todo el mundo flaqueaba, todo el mundo pensaba, ¿ahora qué vamos a hacer? Hubo unos multimillonarios que se tiraron al vacío de unos edificios muy altos porque su riqueza en un día se pulverizó en un tercio, un cuarto de lo que tenían. No, irónicamente para ellos, su portafolio personal de inversiones valía más un año después que el día que ellos decidieron lanzarse al vacío. O sea, también esas son cosas que sabemos, porque las economías son cíclicas. Entonces, en este momento tenemos que irnos a ese versículo que nunca he encontrado en la Biblia, que dice: no hay mal que dure 100 años.
Un cuerpo que lo resista. Esa es la otra parte, tampoco he encontrado esa otra parte. Pero miren, hermanos, aquí no podemos ni ser pesimistas ni muy optimistas. Aquí hay que ser realistas. Y tenemos que pasar esta crisis. Ahora bien, el ministerio, siempre lo he dicho, el ministerio hecho a la forma de Dios siempre se va a hacer a la forma de Dios, de un Dios soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá iglesias que lamentablemente van a tener que ajustar, aún sus locales van a tener que entregarlos porque no habrá para la renta. Posiblemente. Ya hay pastores que me han llamado a mí y me han dicho, yo voy a tener que entregar el local. Yo le digo, no, todavía no jalemos la alarmita. O sea, vamos a Dios primero, porque Dios es nuestro sostenedor. Él es la fuente de la cual nosotros dependemos. Además, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Entonces, antes de tomar cualquier medida drástica, hablemos con Dios. A ver, porque la iglesia hecha a la manera de Dios, no hay nada ni nadie, no ha habido fuerza en 2000 años que haya podido desaparecer la iglesia. La iglesia va a salir triunfante, la iglesia va a salir victoriosa de esta, pero habrán consecuencias y habrán heridas, va a haber cicatrices de que pasamos por esta crisis. Wow. Benjamín, quiero añadir algo a David antes. Sí. Él habló de la iglesia. Yo quiero hacer un llamado al pastorado de nuestra iglesia y los que no son de nuestra iglesia. Nosotros, muchos pastores en América Latina, sí, las iglesias no tienen grandes deudas en América Latina, pero los pastores no están acostumbrados a ahorrar. Uno tiene que tener ahorros para tiempos como estos. Eso lo enseña la palabra del Señor. Acuérdense la historia en Egipto de los sueños del faraón y la respuesta de Dios a través de José. Prepararse para las vacas gordas, el tiempo de las vacas gordas, prepararse para las vacas flacas. Y nosotros no estamos impuestos a ahorrar. Hace 20 años yo era una de esas personas. Eso cambió hace 20 años, mayormente gracias a mi esposa. Pero ahora estamos desesperados porque vivimos del día a día, recibimos los diezmos, recibimos ofrendas y lo gastamos en diferentes formas, en teléfonos quizás que no debemos tener, en televisiones que no tenemos opciones, no sé, como quiera que usted lo haya usado, pero lo último que hemos pensado todos estos años es en aprender a ahorrar, a tener un ahorro para vivir sin esa asignación de la iglesia, por lo menos por 3, 4, 5, 6 meses. Es tarde para los que no lo hicieron. Y los que lo hicieron ya han tomado sus medidas de ahorro, de austeridad para vivir en tiempos de guerra. Estamos en una guerra. Yo le dije a mi familia, no podemos darnos lujos como nos dábamos antes. Tenemos que vivir en una economía de guerra. Vamos a utilizar el dinero en lo que se necesita, en lo que es necesario. Entonces, les quiero dar este mensaje a los pastores para que esto, si vuelve a suceder, no nos tome, vamos a tener cuidado con la palabra que iba a usar, de sorpresa. Ahorren, tengan sus ahorros para el cuidado de sus familias. Abran cuentas de banco, si no la tienen, no tienen que ahorrar la asignación completa. 10 soles, 20 soles, 30 soles, 50 quetzales, qué sé yo, 100 pesos mensuales que usted ahorró por los últimos 10 años. Ahora tuviera dinero para la comida, pero muchos de nuestros líderes hoy no tienen con qué comer, no saben cómo van a pagar su alquiler, porque no ahorraron, no aprendieron a ahorrar. Y yo creo que es tiempo de comenzar a hacerlo y a pensar diferente. Yo sé que no somos de este mundo. Yo sé que cuando nos muramos estaremos con el Señor. Eso puede ser mañana, pasado, la semana que viene, como puede ser en 10, 15 años. Hay que prepararse, estar preparado para todo. Y como decíamos cuando yo era más joven, si nos vamos con el Señor, le dejamos lo que hicimos al anticristo. ¿Qué me importa a mí? Oye, Benjamín, ¿algún mensaje a la membresía de
de nuestra iglesia respecto a eso? Me están diciendo mucha gente aquí y se lo voy transmitiendo, ¿verdad? Saludos de todas partes del mundo. Hay gente que nos dice igual como miembros debemos ser fieles y también sostener la obra. ¿Algún mensaje para la membresía nuestra global respecto a esto? Fíjate, en una reunión que tuvimos, se hablaba del posible impacto económico que esto pueda tener sobre la iglesia. Como tú sabes, David y Vidal, que Vidal fue mi tesorero en una ocasión cuando fui supervisor en el sur, y nuestro entrenamiento es exactamente en el área de finanzas. Y el obispo Vidal tocaba ese punto, y por eso fue el punto número 2 en mis observaciones, en mis reflexiones. Esta iglesia de Dios de la profecía, no sé si toda la audiencia es de la iglesia de Dios de la profecía, pero vamos a asumir que la gran mayoría. La iglesia de Dios de la profecía tiene un concepto de lo que es el diezmar y ofrendar. Por eso a nosotros no nos preocupa mucho esas voces que se han levantado en las redes últimamente acerca del diezmo. A nuestros miembros eso no le hace nada, eso les resbala, porque somos una iglesia que apoyamos a nuestra institución, entendiendo que siendo fieles a nuestra iglesia local, esa iglesia local es fiel a la denominación y tenemos un sistema de mayordomía integral que a nosotros nos funciona muy bien. ¿Qué pienso yo que va a suceder en esta crisis? Que los miembros fieles de la iglesia van a diezmar fielmente a la iglesia. Yo no espero que un miembro fiel no diezme. Yo no lo espero. Yo espero que sea consistente con lo que ha hecho toda su vida. De repente no va a cambiar, porque yo aprendí hace mucho tiempo que la crisis no desarrolla carácter, solo lo revela. El que no tiene carácter, el diezmo, por eso yo nunca he visto a nadie que no haya diezmado de $10, que de repente diezme de 1.000.000, porque eso es proporcional. Eso es proporcional. El que no se acostumbra a dar, a diezmar y a ofrendar en lo poco, porque esas son palabras del Señor, el que en lo poco es fiel, en lo mucho es fiel. Entonces, nuestra iglesia sufrirá los embates del coronavirus porque sus miembros lo están sufriendo. Pero, en la medida que los miembros sean prosperados y en la medida que los miembros, sus economías personales sean recuperadas, la economía de la iglesia también lo será en esa misma proporción. Entonces, alguien me preguntaba en una de las conversaciones si habrá gente que no volverá a la iglesia después de esto. Yo digo, sí, hay miembros que no van a volver, pero todos los discípulos que hayamos hecho van a volver, todos. Amén. Porque son discípulos de Cristo, van a volver. Los miembros, todos no van a volver. Pero también van a venir aquellos que no vienen nunca. Va a venir gente con hambre de Dios y hambre de congregarse. Entonces, las finanzas tienen un lugar en la iglesia, pero no es el primero. Tampoco debe ser un ídolo, como yo lo planteaba en los 5 puntos que reflexioné. Las finanzas tienen que estar en manos
de un Dios soberano que conoce de qué tenemos necesidad. Y que los ministerios que no hayan cumplido con las expectativas, los ministerios que se volvieron irrelevantes, que perdieron toque con su gente, esos ministerios les espera un momento difícil, los ministerios de grandes multitudes, los ministerios que emocionaban la gente. Bueno, las emociones de la gente están afectadas. Entonces, todo eso lo veremos y todo eso será descuidado por coronavirus. Wow, qué tremendo, ¿eh? Todo caso, agradecerle también porque muchas personas expresan que estas reflexiones están sirviendo sin duda para mostrar, como dice el obispo Benjamín, también el carácter. Una pandemia no va a cambiar una relación con Dios, una pandemia no va a cambiar la fidelidad hacia Dios, y toda crisis, por supuesto, no la podemos tomar como una excusa. A nivel global hay pastores y hay líderes que están haciendo el mejor esfuerzo, sin duda, seguro, para seguir ministrando, seguir llegando, y es más, a través de los medios, quizás plataformas distintas que se está usando, se está llegando a miles de personas. Entonces, estas recomendaciones vienen muy bien de parte de los obispos. También, asimismo, viene el llamado de atención a ser prudentes en medio de esta situación. No hay fecha todavía de decir esto va a terminar determinado mes, por lo que significa seguramente, obispo Vidal y obispo Benjamín Feliz, que la iglesia estará sacando comunicados constantes según esto sigue el curso, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en este tiempo con las iglesias y los pastores que la crisis lo encontró en la manera más vulnerable? Hemos solidarizado con ellos. Y tanto de la oficina del obispo Vidal como de mi oficina, hemos tratado en la medida de lo posible con las oficinas nacionales, que las iglesias más vulnerables, los pastores más vulnerables, estamos con ellos en este momento. Ellos lo saben, ellos saben que de alguna manera nos hemos hecho presente y que entendemos que el nivel de ingreso de un pastor de América Latina no es ni se asimila a lo que es en los Estados Unidos o en otros países que se llaman desarrollados. Así que hemos tratado de caminar con ellos en este momento muy difícil y con las congregaciones más vulnerables. En varios países el Departamento de Bien Social se está solidarizando. En Guatemala tenemos los jóvenes que se han movilizado para llevar alimentos no perecibles a las iglesias. Tenemos pastores en Honduras que están llevando gente a diálisis todos los días. O sea, la iglesia siendo iglesia en el momento de la necesidad. Tenemos varias iglesias que están dando víveres, que están dando agua, o que están llevando a la gente a hacerse la prueba. Tenemos iglesias haciendo todo tipo de esfuerzo por estar presente y tenemos, por ejemplo, la hija del hermano Kirk, el director mundial de los jóvenes. Ella está haciendo máscaras porque ella es diseñadora profesional de una de las mejores escuelas del sur de Estados Unidos. Ella está haciendo máscaras para los trabajadores de la salud y la está vendiendo a precios bajos a las personas que no tienen dónde encontrar una máscara, y la está regalando con donaciones. Centroamérica ya hizo una aportación y les hemos regalado a varios doctores y enfermeras máscaras que en sus hospitales no tienen. Wow. Así está la familia Rising, la familia del hermano Kirk, en sus casas haciendo máscaras, porque sabemos en este país no hay suficiente. La iglesia presente en momentos de crisis. Okay. Se entiende entonces que los supervisores de las regiones de ustedes, obispos, tienen el consejo también de atender a pastores. ¿Esto hemos entendido así, de ayudar, de asistir, o qué es lo que más o menos está entendiendo?
Mira, de algo estoy totalmente seguro, porque hemos estado, el obispo Vidal y yo estamos hablando una vez a la semana con nuestros supervisores y ellos están evaluando cada situación en cada país. El obispo Clement dice, somos una iglesia suficientemente grande como para tener mucha gente, pero somos suficientemente pequeños para conocernos el uno al otro. En esta iglesia ningún ministro está sin supervisión. Aquí todos sabemos a quién nos reportamos y a través de los canales institucionales sabemos ahora mismo. Por ejemplo, yo sé ahora mismo que solo un pastor fue afectado y está en recuperación. Sabemos cómo están sus iglesias, sabemos cómo están sus finanzas, porque una vez a la semana nos estamos juntando todos, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Obispo Vidal, ¿algún consejo y saludo final para la gente de su región y el mundo también que hoy nos está siguiendo y verá esta retransmisión? Seguro, especialmente a los pastores. Pastores, vamos a obedecer las ordenanzas de los gobiernos. Vamos a obedecer, no abrir nuestros templos, como dijo Benjamín, nos convertimos en templocentristas, o algo así. La iglesia no es el templo, la iglesia no debe ser y nunca lo será. La iglesia son la gente que la componen, su pueblo, el pueblo de Dios en esa comunidad que se reúne en el templo, pero no es la iglesia. Así que vamos a obedecer a las ordenanzas de los gobiernos, no pongamos a nuestra gente en riesgo. Repito, no es falta de fe. Y le quiero mandar un mensaje a la iglesia. Sigan siendo fiel en momentos de pandemia, en momentos de dificultades. Ahí es donde debemos permanecer fiel al Señor. No dejen a nuestros pastores solos en este momento, esos hombres y mujeres que entregan la vida, sus vidas personales para cuidarlos a ustedes, pastorearlos a ustedes en la manera correcta. No los dejen solos. Sigan cumpliendo con sus deberes, puesto no queremos que nuestros pastores se mueran de hambre. A mí no me importa perder un templo, me importa más perder un pastor. Me importa más perder la membresía, perder una vida, un alma que se vaya sin Dios. Es más importante que el templo. Así que permanezcan fieles al Señor, sigan obedeciendo los dictámenes de los países de acuerdo a cada país y permanezcamos unidos en este medio y a través de estos medios estaremos en comunicación y tratando de dar ánimo y de bendecirlos como nosotros podamos. Perfecto. Usted, obispo Benjamín, ¿algún consejo y saludo a la gente también de su área y la gente global que está ahora en transmisión? Una de las cosas que extraño más, ustedes que me conocen saben que la afección es una de mis características. A mí me gustan los abrazos, me gusta estar cerca de la gente, sobre todo David, cuando hacemos un golazo y nos abrazamos. Hoy no podemos hacer. Especialmente Chile, cuando es Chile que lo hace. Especialmente cuando lo hace la roja. O el América. Una de las cosas después de todo esto es retornar también a las canchas. A las canchas. Deportivo. Miren, a mí me hacen falta esos abrazos y no, quizás no tanto recibirlos, pero darlos. Una de las cosas que caracteriza a la Iglesia de Dios de la Profecía en el mundo es que la gente lo dice, lo decimos nosotros, lo dicen los de afuera. Cualquier miembro puede venir y abrazar a uno y uno lo abraza. Somos una iglesia accesible. Como dicen los uruguayos, volveremos otra vez, como la primera vez, y así lo haremos. Y nos vamos a volver a abrazar. Iglesia, tranquila, que nos vamos a volver a abrazar. Volveremos con nuestro ósculo santo, que en Sudamérica es tan común, dos hombres darse un abrazo, un beso o dos. Yo crecí así, en ese ambiente. Hoy me hace falta y volveremos otra vez. ¡Qué bendición! Sin duda queremos agradecerle a la repetidora, reitero, allá en Perú, la selva peruana, a 105.3 FM Radio Vida. Dios bendiga a la gente también por la radio de Guatemala, Radio Shalom, y también Estación Vida Internacional siguiendo la transmisión en paralelo, y otras plataformas que también están atentos a esta transmisión. No queremos despedirnos sin antes
hacer una oración, obispo Benjamín Feliz, obispo Gabriel Vidal, por nuestra iglesia, por la gente que hoy está en plena sintonía, pero por aquellos que también de una manera más directa han sido afectados, capaz como no se esperaba. Y me gustaría que hagamos una oración y que bendigamos también a la gente. Adelante, Benjamín, usted es el anciano entre nosotros. Ante las canas te inclinarás. Señor, creador del cielo y de la tierra, Bendito sea. a ti que nada te toma por sorpresa porque tú eres el soberano Dios. En estas horas nuestros corazones lloran. En estas horas, Señor, nos sentimos tristes por la partida de nuestros hermanos y nuestras hermanas alrededor del mundo. Toda vida humana es sagrada. Toda vida humana viene de ti. Señor, en esta hora lloramos por los que lloran. El mundo está de luto y tu iglesia le acompaña en su lamento. Señor, sabemos que esto no es para siempre. Sabemos que esto es transitorio. Por eso te pedimos que nos ayudes en los momentos que flaqueamos, en los momentos que la fe no nos alcanza, en los momentos que nos vemos superados por la crisis, desbordados por la falta de algo o de alguien, que tú, que eres el consuelo divino, venga con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú dijiste un día que nos dejabas, Señor, y nos dejaste una paz no como el mundo la da. Tú la dejaste. Esa paz que aquellos que no la han experimentado no la pueden entender. Y si alguien nos sintoniza en esta hora, Señor, y está desesperado, oramos que tu paz inunde su alma, sus pensamientos. Señor, tú que nos has guardado hasta ahora, síguenos guardando. Guarda y acompaña a tu iglesia en medio de esta crisis. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Obispos, muchísimas gracias por este tiempo. Le vamos a dar a la gente un abrazo virtual. A todos los que están ahí, un abrazo virtual. A todos los pastores, compañeros, hombres y mujeres de Dios, unos puro santos también, a la distancia, y pronto volveremos, no solo a nuestros templos, sino a esa vida capaz fraternal, que como hermanos sabemos convivir. Y desde luego, en el paréntesis, también todos aquellos que disfrutan el buen fútbol, dirían en Brasil, volveremos también a las canchas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a las repetidoras, a la gente preciosa, directores de estas emisoras de radio que nos están acompañando, y también a ustedes, pastores, que han llegado a esta transmisión. Espero que esta información valiosa los haya bendecido, y también este tiempo desde nuestras casas podamos compartir y estar unidos fraternalmente por estos medios. Saludo final, obispo Vidal. Nos vemos el jueves a las 11 de la mañana, hora de los Estados Unidos. Paz. Yo no puedo ser de Boca o de River. También Dios acepta a la gente de River. Sí. Somos de Boca nosotros, ¿eh? De Boca. Dígale eso a David Ceballos, que ya acaba de seguramente cerrar la computadora. Dios lo ama igual que a nosotros. Saludos a sus familias, obispo. Dios los bendiga hasta una nueva transmisión. Seguro que vamos a estar renovando mucha información que ustedes tengan, y le agradecemos por la buena disposición que también ustedes han mostrado siempre para compartir con nuestra audiencia global todo lo que también la iglesia comparte. Así que nos alegra mucho verlos, que están bien, están sanos. Hermano Vidal se libró de la peste, que pasó por ahí también por lugares complicaditos, pero está bien su familia, sus hijos, también el obispo Benjamín. Nos alegra escucharlos. Así que la paz de Dios para todos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Hasta siempre, hermanos. Dios los bendiga.